Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien. Vamos a continuar con con esta introducción de la ética, ¿vale? Y bueno, comentaros que a lo largo de esta semana os haré, os haré llegar las notas de, del examen que hicimos de la tercera evaluación y, bueno, pues la nota de esta tercera evaluación, ¿vale? Pero bueno, en general la verdad que bastante bien. Así que enhorabuena. Bien, vamos. El último día nos quedamos, pues bueno, con una pequeña introducción de qué es esto de la ética, la capacidad de decisión, que solamente pueden ser juzgadas moralmente aquellas decisiones que llevamos a cabo si se toman libremente, ¿no? Y hoy vamos a continuar y a terminar con la introducción de este tema de la ética, pues con una serie de preguntas, ¿vale? Para ya el próximo día pasar directamente a la reflexión moral que se llevó a cabo en la antigua Grecia con de la mano de los sofistas y de Sócrates, ¿vale? Ya para el próximo día. Ahora vamos con esta serie de preguntas explicando algunas cosas sobre la introducción a la ética y ya os digo, cuando veamos un poco lo de Sócrates y lo de los sofistas, pues procederemos al visionado de la película 12 hombres sin piedad, ¿vale? Bien, pues vamos a ir leyendo algunas preguntas y comentando algunas cosas para ver esta introducción que tenemos aquí en el libro de texto, en el tema 9, apartado 1.5, el fundamento de la moral. Fijaos. Ahora bien, ¿de dónde pueden proceder las normas que el ser humano necesita? Esta es la segunda cuestión con la que se tiene que enfrentar la ética. El ser humano necesita normas, necesitamos normas de comportamiento, ¿no? Pero ¿quién las dicta? ¿Quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Lo decidimos nosotros? ¿Tenemos que llegar a una especie de acuerdo entre todos? ¿Es algo que nos viene marcado por un ente superior, como pueda ser Dios o las normas que marque una comunidad, la cultura en la que vivamos, ¿no? Porque la cultura también está marcada por las normas morales que se rigen para la convivencia, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué normas, las normas de quién, eh, cómo consideramos cuándo algo es bueno o cuándo algo es malo, ¿no? No sé si os habéis hecho alguna de esta pregunta, ¿no? Pero tratad de fundamentar racionalmente por qué se considera que agredir a alguien es malo o que por qué se considera que eso es malo, por qué se considera que ayudar a alguien es bueno. ¿Cómo lo justificamos moralmente? ¿No? ¿Cómo justificamos racionalmente que eso sea así? ¿No? Eh, para eso, nada, es muy sencillo. Poned cualquier ejemplo que se pueda juzgar moralmente y tratad de justificarlo racionalmente por qué consideras que eso es bueno o por qué consideras que eso es malo, ¿no? Para poder profundizar un poco más en todo este tema de la moral, ¿no? Entonces, a esta cuestión, la del fundamento de las normas morales, cómo se fundamentan, cómo se acepta, cómo cada individuo acepta qué normas morales son buenas y qué normas morales son malas, ¿no? Porque en una época determinadas normas morales se consideran buenas y en otra época esas mismas normas pues se consideran malas, ¿no? Porque en un sitio se considera que actuar de determinada manera está bien y en otro sitio actuar de esa misma manera está mal, ¿no? Pues bueno, lo que se trata de encontrar es un poco ese, el fundamento, ¿no? El fundamento de por qué hay determinadas normas morales se consideran como buenas y otras como malas, ¿no? Entonces, a esta cuestión, la del fundamento de las normas morales, la cultura europea durante muchos siglos ha dado una respuesta mayoritaria fundamentalmente a lo largo de la historia, ¿no? De carácter religioso. Las normas morales proceden de la divinidad que al crear el mundo las inscribe en su conciencia. Aún hay muchas personas que piensan de esta manera,
pues probablemente la mayor parte de la humanidad fundamenta, ¿no? El origen del comportamiento moral en determinadas normas que la divinidad o la religión a la que pertenezca nos ha dictado, ¿no? Esto es bueno porque Dios considera que es bueno, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, una persona creyente, ¿no? Una persona que cree en Dios, una persona cristiana, pues puede defender como norma moral exactamente lo mismo que puede defender una persona atea que no crea en ningún Dios. Por ejemplo, esas dos personas, el creyente y el no creyente, pueden defender que matar está mal, ¿no? Y pueden defender lo mismo, pueden llegar exactamente a la misma conclusión, pero se puede dar la circunstancia, como de hecho sucede a menudo, que llegan a esa misma conclusión por caminos distintos. Es decir, fundamentan el hecho de afirmar que matar está mal, ¿vale? Lo fundamentan de distinta forma, lo argumentan de diferente manera. Se puede argumentar, se puede llegar a la misma conclusión, pero argumentándolo por distintas vías, ¿no? Una persona creyente podría considerar que matar está mal porque, pues por ejemplo, la figura de Dios y la representación de Dios aquí en la tierra, dentro del cristianismo, ¿no? Que fue Jesucristo, pues nos enseñó que matar estaba malo y además matar está mal porque si matamos podemos recibir un castigo luego también, aparte del propiamente humano en esta vida, podemos recibir un castigo en la vida eterna. Podemos no ser premiados con el paraíso, por ejemplo, ¿no? Entonces podría llegar a esa conclusión por esa vía, ¿no? También se puede llegar a la conclusión de que matar está mal por otras vías, por otra serie de argumentos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo puedo llegar a la conclusión de que matar está mal porque a mí yo pienso, esto sería, por ejemplo, una de las reglas de oro de la ética, ¿no? Yo considero que no debo hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí y además pienso que nadie debería hacer a nadie lo que no me gustaría que me hicieran a mí. A mí no me gustaría que me mataran. Por lo tanto, considero que todas las personas pues pueden o deben pensar lo mismo, ¿no? Que, por lo tanto, si pienso que todas las personas pensarán eso, pues puedo llegar a la conclusión de que matar está mal, ¿no? Puede ser uno de los argumentos, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, ¿qué ocurre cuando una persona no es creyente? ¿Necesita comportarse de determinada manera? ¿No necesita ya comportarse de determinada manera? ¿No necesita normas? ¿Son todos los comportamientos igualmente valiosos si Dios no existe? Porque Dios, por ejemplo, la figura de Dios nos da una serie de normas, ¿no? Y entonces ya sabemos al tener esas normas que si cumplo con esas normas estoy actuando bien y si no cumplo con esas normas estoy actuando mal y no hay discusión, ¿no? Por ejemplo, aquí sale una pregunta, ¿no? ¿Tenía razón Dostoyevsky al afirmar que si Dios no existe todo está permitido o se puede fundamentar una moral sin necesidad de recurrir a Dios? Fyodor Dostoyevsky fue un escritor ruso. Esta frase de si Dios no existe, todo está permitido, aparece en un libro suyo que se llama Los hermanos Karamazov, ¿no? Y claro, es decir, por ejemplo, desde un punto de vista del creyente, el comportamiento moral quedaría perfectamente justificado, ya que las normas sobre el comportamiento moral son claras, ya que Dios las ha dictado, ¿vale? Nos viene en forma de mandamientos y cumplir con esos mandamientos nos aseguraría estar obrando moralmente bien. Pero ¿qué sucedería entonces si no existe la figura de Dios, ¿no? Si no existe, por ejemplo, la figura de Dios, Dios nos marca el camino de esto está bien, esto está mal. Bien, si no existe la figura de Dios,
quién nos marca el camino de lo que está bien y lo que está mal. Nos lo marcan otras personas, bien, pero el problema es que las personas también, eh, está demostrado, ¿no? Pues podemos equivocarnos fácilmente y no somos infalibles, ¿no? Dios sí es infalible, pero nosotros no seríamos infalibles, es decir, podemos fallar, podemos equivocarnos y entonces el fundamento moral basado en lo que dictaminen solo las personas sin la figura de Dios, pues quedaría bastante flojo, no quedaría fundamentado con tanta fuerza como queda fundamentado con la figura de Dios, ¿no? Aunque en principio sí se han hecho una serie de intentos para tratar de justificar el pensamiento moral, ¿no? O sea, para tratar de justificar las acciones morales desde un punto de vista humano. Y además tratar de que esa justificación tenga un carácter universal, es decir, que esa justificación, a través de un argumento racional, puramente humano, pueda aplicarse a todos los seres humanos. Ha habido varios intentos a lo largo de la historia de la filosofía para tratar de que eso sea así, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunos de esos caminos desde un punto de vista estrictamente humano, cómo se ha tratado de fundamentar el comportamiento moral y cómo se ha tratado de fundamentar el hecho de saber cuándo algo está bien o cuándo algo está mal, ¿no? Cuando veamos a los sofistas y a Sócrates, vamos a ver que, según los sofistas, no es posible. No es posible justificar moralmente nada y parece que todo estaría permitido, ¿no? ¿Por qué? Porque los sofistas defienden fundamentalmente una posición desde todos los ámbitos, desde el conocimiento, desde, bueno, en el que nos toca ahora, que es el de la moral, pues especialmente en el de la moral, ¿no? Defienden una posición que se llama el relativismo, ¿no? Y el relativismo viene a decir que no existe ningún tipo de verdad objetiva en ningún ámbito. Entonces, si no existe ningún tipo de verdad objetiva en el juicio moral, parece que no podemos justificar absolutamente cuando una acción es moralmente buena o es moralmente mala, ¿no? Y bueno, lo veremos más adelante, ¿no? A los sofistas se opuso Sócrates, que sí trató de encontrar algún tipo de fundamento moral objetivo con el que poder decir cuándo una acción moral es objetivamente buena y cuándo una acción moral es objetivamente mala, ¿no? Llegaremos un poco a la culminación de todo eso cuando veamos la ética de Kant. Muy interesante, ¿no? Cuando veamos la ética de Kant, Kant trata de justificar la universalidad del juicio moral, ¿no? Y bueno, pues busca una fórmula que ya veremos que se acerca bastante, ¿no? A esa especie de universalismo moral. Bien, entonces fijaos, la filosofía ya desde sus comienzos ha pensado que sí es posible, sí se puede justificar moralmente desde un punto de vista humano las acciones morales, ¿no? La ética, entendida como la fundamentación racional del comportamiento humano, de tratar de justificar racionalmente, argumentar cuándo una acción es buena o cuándo una acción es mala, ha sido siempre una parte muy importante de la filosofía, aunque también, sobre todo en el mundo contemporáneo, existen filosofías que sostienen que como las afirmaciones que proceden de la ética no se pueden comprobar empíricamente a través de los sentidos, no se pueden considerar proposiciones, ¿vale? No se pueden considerar proposiciones basadas también en algo científico, por ejemplo, ¿no? No se puede hablar científicamente de la moral, ¿no? Vendría a decir eso algunas visiones contemporáneas de la ética. ¿Qué quiere decir eso? Que la reflexión ética no se puede comprobar empíricamente a través de los sentidos. Muy sencillo, pues imagínate, tú estás observando empíricamente, ¿no? A través de la vista. Observas que una persona de repente coge un cuchillo y apuñala a otra persona. Esa acción tú la has visto y es una acción susceptible de juicio moral. Se puede juzgar moralmente. He visto cómo una persona ha acuchillado a otra, ¿no? Lo puedo juzgar moralmente. Ahora, lo que yo no veo
empíricamente, yo lo único que he visto empíricamente es una persona con un cuchillo en una mano apuñalando a otra persona. Pero lo que yo no veo es que si esa acción es buena o es mala. Es decir, no aparece nada ahí en esa acción de una persona apuñalando a otra empíricamente que me diga, esto está bien, ¿no? O como si fuera un cómic, ¿no? Que aparece aquí un globito de esos, un bocadillo, ¿no? Que pone, esta acción es buena o esta acción es mala. No se puede justificar empíricamente, por lo tanto, la ética parece que en principio podría quedar fuera de un juicio o de una proposición propia de la ciencia, ¿no? Toda proposición, todo juicio científico se basa en los datos de los sentidos y a partir de ahí inicia un proceso deductivo donde llega a determinadas conclusiones. Ese proceso deductivo para llegar a determinadas conclusiones no se puede dar si no hay una observación empírica, ¿no? Entonces, en la moral no hay una observación empírica sobre cuándo, para poder determinar cuándo una acción moral es buena o cuando una acción moral es mala, ¿no? Ya que cuando observo una acción moral que se puede, cuando observo una acción que se puede calificar moralmente, no hay nada de lo que observe que me diga esto está bien o esto está mal, ¿no? Observo la acción, hombre o persona apuñalando a otra persona, y entonces ya no empíricamente no sé si esa acción es buena o mala, sino que tengo que llegar a determinadas conclusiones que se pueden basar en los sentimientos, emociones, en la argumentación racional, etcétera, para poder concluir si esa acción es buena o es mala, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, son algunas de las cuestiones que se plantean en la ética, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se fundamenta racionalmente la moralidad? Dando razones de por qué se poseen unos determinados valores. Pues yo tengo un valor que es el que considera que matar está mal. Tengo ese, pues es uno de mis valores, pienso que matar es algo malo y, claro, la cuestión no es, ¿por qué crees que matar es malo? Porque sí. No, eso no vale. Hay que justificar y explicar de forma racional por qué considero que matar está mal, ¿no? Eh, Imagínate, observo la acción esta en la que aparece una persona que acuchilla a otra persona, ¿no? Y yo emito un juicio moral, ¿no? Y digo, pues eso, esa persona ha matado a esa otra persona y eso está mal. Moralmente eso está mal. Muy bien. Justifícalo. Explica por qué está mal. Pues imagínate que yo digo, pues mira, una persona ha acuchillado a otra y la ha matado y yo es que pienso que matar está mal porque eh, me gustan las lentejas con verduras. Pues vaya explicación, ¿no? No tiene ningún sentido una cosa con otra. No estoy dando una explicación racional, ¿no? Ahí no lo estoy justificando racionalmente, ¿no? Observo que una persona acuchilla a otra y entonces emito el juicio moral de que matar está mal. ¿Por qué? Pues yo creo que al ver que esa persona ha acuchillado a la otra, pienso que ha hecho mal en matarle, porque creo que matar está mal, pues por ejemplo, como os he dicho antes, ¿no? Porque considero que se debe respetar toda la vida de todos los seres humanos hasta el punto en el que me gustaría que a mí también nadie me matara. Y entonces, como yo considero que no quiero que nadie me mate, pienso que nadie quiere que le mate otra persona, ¿no? Por lo tanto, creo que en general, y se puede aplicar a todo el mundo de forma universal, matar está mal. Pues bueno, puede ser un argumento racional, ¿no? Eh, Ante un juicio moral sobre un tema como, por ejemplo, matar a una persona, pues bueno, más o menos parece que podemos llegar a conclusiones que podemos compartir todos, ¿no? Pues mira, una persona cuchilla a otra, pues eso no está bien, ¿no? Pero siempre se dan cuestiones donde justificar moralmente una acción moral como buena o mala
hay determinadas acciones morales donde hay una línea un poco más borrosa y más compleja para poder determinar si esa acción es buena o es mala. Y ahí surge el debate de la ética, ¿no? Surge un debate en el cual, pues, podemos considerar, ante determinados argumentos racionales, se pueden llegar a conclusiones que se contraponen entre sí, que se contradicen, ¿no? Pero se pueden llegar de forma racional a conclusiones que se contradigan entre sí, ¿no? Por ejemplo, muchas cuestiones relacionadas también con hay una rama también dentro de la ética. La ética es una rama de la filosofía, ¿no? Y dentro de la ética hay una rama que se llama la bioética, ¿no? Y la bioética trata cuestiones relacionadas con la ciencia, con el progreso científico y relacionado con la propia vida biológica del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que trata la bioética, pues puede ser una cuestión moral, pues puede ser, por ejemplo, la eutanasia, ¿no? Eutanasia, tened en cuenta que es un término que tiene la raíz griega, se compone de dos palabras, eu y tánatos. Eu en griego significa bueno y tánatos significa muerte, ¿no? Eutanasia sería algo así, el significado etimológico como una muerte buena, una muerte digna, ¿no? Pues, por ejemplo, la bioética trata la cuestión de la eutanasia, se trata desde la bioética para ver algunos límites morales y tratar de justificar determinados límites morales si se pueden cumplir o no se pueden cumplir, si se pueden rebasar, si se pueden rebasar o no se pueden rebasar esos límites morales, ¿no? La eutanasia es cuando, por ejemplo, una persona decide por su propia voluntad, por determinadas circunstancias, pues porque a lo mejor eh, tiene una enfermedad que no le permite tener una calidad de vida adecuada y quiere decidir libremente terminar con su vida, pero terminar sin dolor, ¿no? Con una especie de acompañamiento médico para terminar de la forma que él considera, que esa persona considera que es lo más digna posible, que es morir sin dolor, para terminar con el sufrimiento que para esa persona implica vivir, ¿no? Pues bueno, y además esto siempre va a ser un problema moral. Hay visiones perfectamente razonadas y argumentadas a favor de la eutanasia y hay visiones perfectamente razonadas y argumentadas en contra de la práctica de la eutanasia, ¿no? Entonces, siempre va a haber, las cuestiones morales, hay determinadas cuestiones morales que parece complicado llegar a una especie de consenso universal al respecto. Otras cuestiones pueden ser también dentro de la bioética, como pueda ser el aborto. El aborto, pues se puede estar a favor del aborto, en contra del aborto, pero es una cuestión que siempre va a estar ahí en el debate moral, ¿no? Es una cuestión que va a estar siempre ahí en el dilema moral y en el debate moral, porque la línea entre lo bueno y lo malo de esta actuación, pues siempre resulta un poco más borrosa a lo mejor que otras, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a dejarlo hoy por aquí y seguimos el próximo día. Y como siempre, agradezco que estéis ahí y seguimos el próximo día con más clases de filosofía desde aquí, desde las trincheras. ¿De acuerdo? Os mando un saludo muy grande a todos.